hemos hablado anteriormente de los enlaces y de posibles penalizaciones y de compra de enlaces. ¿Qué estrategias proponéis para los enlaces? Depende muchísimo del tipo de negocio, ¿no? y de la industria y de la competencia. Al fin y al cabo, el gap de autoridad que existe entre la web para la que estás trabajando versus los demás, ¿no? Tu competencia para los cuales te quieres posicionar. Hay algo para mí que es fundamental, ¿no? Hacer ese análisis inicial, esa auditoría inicial para identificar ese gap, entender también el entorno y la industria y en base a eso establecer una estrategia. Por ejemplo, un cliente mío que ha comenzado en una industria muy competitiva, que es la del fintech, hace un par de años, una de las estrategias de enlaces que desarrollamos es que, vamos a ver, no pretendamos competir con los bancos, no pretendamos competir con Comunitae y otros dominios muy establecidos en el sector de la noche a la mañana, pero comencemos, bueno, identificando dónde está el dolor, ¿no? Y dónde pueden aportar valor y cómo se pueden establecer como una autoridad. Y para eso fue, por ejemplo, comenzar a crear contenido que aclarara muchísima de la complejidad que existe en ese sector financiero, ¿no? Que es bastante complejo, ¿no? Entonces comenzamos con un diccionario, comenzamos con un glosario, comenzamos haciendo análisis del sector en España y a nivel global, europeo también, estudios que se compartieron en muchos medios de mucha importancia, de mucha autoridad. Para ese tipo de cliente en ese particular que no tenía tanta marca, sí que establecimos, por ejemplo, una campaña de outreach con Pitchbox, por ejemplo, con software que te automatiza muchísimo el proceso y se logró potenciar muchísimo la autoridad y ahora está en las primeras posiciones para términos como crowdlending o crowdfunding, por ejemplo. Entonces, es indispensable identificar qué es lo que busca el usuario, cómo puede corresponder y al fin y al cabo satisfacer esa necesidad creando ese recurso de valor que el usuario va a compartir de forma espontánea o que con ciertos incentivos va a ir compartiendo y que al mismo tiempo te permita crear esa comunidad para que en un futuro sea muchísimo más fácil para ti atraer esa atención para que tu contenido se enlaza y se comparta también al mismo tiempo. Entonces yo creo que es un ganar-ganar. Al fin y al cabo son acciones que a ellos les han establecido como una autoridad en el sector. Ahora hacen eventos, crean eventos, por ejemplo, meetups, cada X tiempo en su sector, invitan y hacen entrevistas a influencers del sector financiero para aclarar dudas, hacen también webinars con sus clientes. Todo este tipo de acciones de marketing, por decirlo así, tradicional, van muy de la mano con la estrategia de adquirir enlaces y han ayudado muchísimo a traer enlaces de mucha autoridad. Entonces, a nivel de volumen, obviamente no tienen el mismo volumen que un dominio de un banco, de un dominio que ha estado desde hace muchísimos años, pero a nivel de calidad de autoridad, para esos términos específicamente importantes para ellos, sí que se ha logrado cerrar ese gap y se están logrando posicionar muy bien. Entonces, eso, es muy importante ese análisis y que vaya una estrategia de la mano con las características de la empresa y del sector y de la audiencia, por supuesto. Bueno, yo me he permitido para este tema en concreto traer un ejemplo de estrategia de link building, ya que creemos que la estrategia es fundamental para el buen éxito SEO. Le he venido a hablar de su libro. Efectivamente. Un poco de spam. Estudio de e-commerce 2016, hecho por nuestra empresa Placiento. Firmado por Ricardo Tallar. Esto ¿qué hemos conseguido con esto? Realmente lo que hemos hecho es crear un contenido que puede ser útil para nuestro target, que pueden ser e-commerce, que pueden ser agencias, que puede ser MJ, Leida y demás, que de hecho ya lo tienen el estudio. Y con esto conseguimos que gente relevante para nuestro sector nos lea y directamente nos enlace a través de sus medios, a través de sus blogs o a través de sus diferentes proyectos. Entonces creo que es interesante, sobre todo en la capa estratégica, plantear esa captación de links a través de algo que sea realmente útil y que se pueda viralizar, entre comillas, porque... Bueno, porque es de calidad también. Sí, hombre, es lo que intentamos. O sea, no es cualquier tipo de estudio. Efectivamente, y al final, pues bueno, hemos conseguido aumentar bastante el número de dominios entrantes hacia nuestro dominio, gracias precisamente a un estudio como este. Al final es ese content marketing del que se habla a veces, también te genera esa ganancia de links. Pues por continuar lo que estábamos comentando, yo creo que el punto de inflexión es lo que comenta Aleida, es decir, en qué sector nos estamos moviendo para hacer recomendaciones. No es lo mismo hacer una estrategia de link building o de consecución de link building para un entorno B2B que para un entorno B2C. Para un entorno B2B o B2C yo recomendaría dos acciones muy concretas para la consecución de enlaces y es no ir a pulmón descubierto y trabajar e involucrar a la organización. Esa involucración de la organización viene muy dada de la mano de los equipos de marketing y comunicación. Cuando tú a un equipo de marketing y comunicación le haces ver el impacto que tienen sus acciones en las campañas tanto online como offline,
les ayudas a entender la importancia que tiene el cómo pueden pedir enlaces o cómo pueden pedir menciones. Entonces, es un básico, antes de empezar cualquier proyecto, bajo mi punto de vista, es involucrar a la organización y hacerles partícipe de las implicaciones que tiene el llevar a cabo una campaña de comunicación o un lanzamiento de PR digital, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, desde un punto de vista más de los equipos que hay internamente o de las agencias o de los profesionales que trabajen con esa empresa, es tras lanzamientos o tras acciones muy visibles de la marca, monitorizar todo el impacto que han tenido esas menciones y llegar a un proceso incluso de renegociación de esas menciones que se conviertan en enlaces, ¿vale? Por norma general, el enlazado en este tipo de acciones más orgánicas, más naturales, aunque involucres a una organización, van a ir por norma general a una home. Es muy difícil que esas menciones o esos enlaces aterricen en las partes más profundas de la arquitectura de información de un sitio, pero precisamente por eso mi recomendación es trabajar con los equipos de comunicación para ayudarles a entender su impacto y cómo ellos pueden contribuir a la autoridad de un dominio. Es una forma de todos estamos dentro del mismo equipo. Esa nota de prensa que hay un enlacito hacia la landing específica. Correcto. A ver, ideas hay muchas. Realmente las ideas pueden aplicar a casi cualquier sector y a casi cualquier web. ¿Qué ocurre? Que la estrategia es lo que diferenciaría a que lleguen los resultados correctamente. Puedo hacer entrevistas a bloggers, puedo organizar eventos, puedo ir a eventos, puedo conseguir que usuarios que son mi target usen mi producto o lo prueben y luego me den su opinión. Puedo hacer un ebook colaborativo o propio con un estudio, mandárselo a un montón de gente relevante. Pero lo que va, o sea, el denominador común de todas las acciones y todas las ideas que tenemos a nuestra disposición es que el que enlaza es una persona, siempre. Entonces, con esa premisa, al final, hay un aspecto emocional que es el que creo que debe cuidarse en cualquier tipo de estrategia de captación de enlaces. Aunque no sea una captación directa de link building, de construir enlaces como tal, también se puede hacer a nivel de optimización de enlaces que ya tengamos, como decías tú, o de conseguir enlaces que tienen la competencia, y al final eso implica una relación personal cuidada y muy al detalle, es decir, cómo me dirijo a la gente a la que quiero llegar para que me enlace, o si realmente sé quién quiero que me enlace, que eso es otro aspecto bastante importante. Y luego hay que entender una cuestión ya más sectorial, que es no todos los proyectos o no todos los sectores enlazan. Es decir, yo tengo un proyecto de desatrancos, pocería. Sí. ¿Creéis que la madurez de ese proyecto, de ese sector, está como para mandar un ebook? Totalmente. Claro. No, pero tampoco seguramente en ese sector van a necesitar tantos enlaces. Claro, pero hay que buscar, hay que ajustar esas ideas o ese potencial o esas oportunidades a lo que tengo delante. Y yo al final al señor que hace pocería, pues le tendré que orientar o le tendré que llevar a qué ideas realmente te van a funcionar a ti en tu punto y en tu contexto. Es que tienes que pensar efectivamente cuál es el entorno en el que te mueves para realmente... Quiero decir, no me imagino un ebook de... No, tienes que atacar, es lo que tú dices, tienes que conectar con la audiencia y atacar un dolor que un claro. estudio de pocería. Pero puedes hacer los 10 mejores desatascos de 2016. Sí, o sea, quiero decir, con el contenido realmente, el mito de desatascar las tuberías con refresco de cola. Se puede. Muy bien. Ese tipo de cosas te va a traer, pero claro, el público realmente igual no está esperando leer los 10 desatascos míticos de la historia, pues hay que entender esa audiencia y esa parte. Muy bien, muchas gracias.